Ley de senos y ley de cosenos. En este video vamos a conocer lo fundamental acerca de estas dos leyes matemáticas, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Estas tienen su aplicación en la resolución de triángulos oblicuángulos. Comencemos primero precisando cuáles son los triángulos oblicuángulos. Son aquellos triángulos en los que no es recto ninguno de sus ángulos interiores. Por lo tanto, no puede resolverse directamente con el teorema de Pitágoras ni con las razones trigonométricas básicas para la resolución de un triángulo rectángulo. Como se muestra en la imagen, son aquellos de 3 ángulos internos agudos o bien de 2 ángulos agudos y uno obtuso. Existen 4 casos de triángulos oblicuángulos según los datos que se le conocen. Están el caso 1 y 2, en los que se utiliza la ley de senos para su resolución. El caso 1 es cuando del triángulo se conocen 2 de sus ángulos y un lado, es decir, ángulo, ángulo y lado, y estos ángulos tienen en común la adyacente. El caso 2 es cuando del triángulo se conocen 2 de sus lados y un ángulo, es decir, lado, lado, ángulo, y este ángulo es opuesto a los 2 lados. Los siguientes 2 casos son el 3 y el 4, en los que se utiliza la ley de cosenos. En el caso 3, son conocidos 2 de sus lados y un ángulo, el cual es formado por estos 2 lados. Y en el caso 4, es cuando son conocidos los 3 lados del triángulo. La ley de los senos es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos. Usualmente se nos presenta de la siguiente manera, en donde esta es la fórmula de la ley de los senos, y podemos notar la relación estrecha entre el seno del ángulo y su lado correspondiente. Por ejemplo, aquí está lo correspondiente a seno de alfa y el opuesto de su lado respectivo, que viene siendo A. Entonces, conociendo estos datos, se puede establecer la proporcionalidad de otros de sus ángulos o lados, siempre y cuando se pueda conocer uno de esos dos previamente. Por ejemplo, si conocemos seno de beta, es posible calcular el lado B. Vamos a trabajar ahora con un ejemplo. Tenemos un triángulo de 2 ángulos agudos y un obtuso, del que se conoce su ángulo A con un valor de 30 grados y su ángulo B, que equivale a 20 grados, y uno de sus lados que mide 6. Por lo tanto, nos falta por conocer el lado o segmento A y el C, y el ángulo C, lo cual podemos resolver con la ley de los senos. Primero calculamos el ángulo C, porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 y ya conocemos 2 de ellos. Por lo tanto, restamos a 180 el ángulo de 130 grados y el de 20 grados, quedando un ángulo C de 30 grados. Luego calculamos la medida del segmento A, sustituyendo en la fórmula los datos conocidos y correspondientes. Al ángulo de 20 grados le corresponde el segmento que mide 6, por lo tanto, el seno de 20 grados se divide entre 6. Y si queremos conocer el segmento A este le corresponde el ángulo de 130 grados, por lo tanto es igual a seno de 130 grados entre A. Luego despejamos y obtenemos que A es igual al seno de 130 grados por 6 entre seno de 20 grados. Operamos los cálculos y nos da un valor de A igual a 13.517. Posterior a ello, podemos calcular la medida del segmento C, ya que conocemos la medida de su ángulo correspondiente. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula como lo hemos hecho anteriormente, pero ahora para conocer C, y nos queda que seno de 20 grados entre 6 es igual al seno de 30 grados entre C, y despejamos, lo que nos da que C es igual al seno de 30 grados por 6 entre seno de 20 grados. Operamos el cálculo y obtenemos que el segmento de C es igual a 8.823. Vamos a continuar ahora a precisar con lo que corresponde a la ley de los cosenos. La ley de los cosenos es una relación de un lado del triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno
del ángulo formado por estos dos lados. Invariablemente se puede utilizar esta fórmula para conocer cualquiera de los lados apoyados en su ángulo correspondiente o bien despejar para conocer alguno de sus otros elementos. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de esta ley de los cosenos. Tenemos un triángulo del que conocemos el segmento AC, que es igual a 120, el segmento BC, que es igual a 70, y el ángulo C, que es igual a 81 grados, y queremos conocer el valor del segmento AB señalado como X. Sencillamente sustituimos los datos de la fórmula, en donde C cuadrada es nuestra incógnita. A es igual a 120, B es igual a 70 y el coseno de gamma es el coseno de 81 grados. Operamos el cálculo de las potencias cuadradas, la suma, la multiplicación, el cálculo del coseno y la resta y obtenemos que AB cuadrada es igual a 16.671.9, a lo que le sacamos raíz cuadrada y tenemos que AB es igual a 129.119. Finalmente podemos recapitular que un problema de resolución de triángulos oblicuángulos consiste en hallar tres de sus elementos, lados o ángulos cuando se conocen los otros tres. Primero tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Segundo, la ley de los senos, en donde la relación de un ángulo con su lado tiene una proporcionalidad con el cociente de los otros ángulos y sus respectivos lados. Y tercero, la ley de los cosenos, en donde uno de los lados al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces la multiplicación de los dos lados conocidos por el coseno del ángulo que corresponde a nuestra incógnita. También tenemos los casos en la resolución de los triángulos, que vienen siendo cuando se conocen los tres lados, cuando se conoce uno de los lados de un ángulo y los dos ángulos adyacentes, cuando se conocen dos lados y un ángulo formado y cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Eso es todo por este video. Gracias.